Oremos. Señor, te damos gracias. Gracias porque tú estás en control de todas nuestras vidas. Gracias por traernos aquí. Gracias por una semana de trabajo que has permitido a nuestros hermanos, hermanas lograr. Gracias porque en medio del trabajo tú nos recuerdas que tú eres nuestro Señor, nuestro Dios, que deseas estar invitándonos a tu presencia para que al caminar en tu presencia nos demos cuenta que te pertenecemos a ti y no le pertenecemos a este mundo. Te pedimos, Señor, que esta semana que hemos oído tanta información, que agarres esa buena semilla y la plantes en nuestros corazones para que nuestras vidas puedan reflejar más y más de tu palabra, para que al oír la voz tuya en el Pentateuco, corramos hacia ti y podamos informarle a nuestra comunidad, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, acerca de este Dios que desea relacionarse con gente que era esclava, pero que si vienen a Él podrán ser pueblo santo. Pedimos que estés con nosotros esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Estaba tan contento de poner unas notas extra en mi documento que lo dejé en la casa. Pero como tenemos tecnología, aquí vamos a poder ver. En Números y Deuteronomio, los dos libros juntos, vemos un recordatorio de esta realidad. En el peregrinaje podemos tener confianza en nuestro Dios, y nuestro Dios está deseoso de renovar el corazón de su pueblo. El pueblo está entre dos tierras, como si fuera la canción de Maná, creo yo. Entre dos tierras estás. Estaban entre la tierra de la esclavitud y la tierra prometida. Entonces, al comenzar al revisar Números y Deuteronomio, comenzamos a darnos cuenta que el Señor desea trabajar con el pueblo. El pueblo no tiene que vivir solo en la esperanza del futuro. Ahorita el Señor está trabajando en mi vida, pero yo sé que un día voy a estar bien. No, el pueblo es llamado a saber que ahora, en el día de hoy, mientras están dando paso a paso en medio de la arena, ese es el día que el Señor ha hecho para sus vidas. El Señor está en control de sus vidas ya. Aunque la promesa del futuro es una tierra prometida, en el hoy, el pueblo que está en peregrinaje tiene que tener confianza en ese Dios, que ese es el plan perfecto para sus vidas. Aunque no ven la tierra prometida por muchos meses, años, el día de hoy, en el desierto, en el calor, cuando solo están comiendo maná, cuando comienzan a dudar en su corazón, ese es el día que Dios tiene preparado para ellos. Y ese es un mensaje increíble para nuestras vidas, porque muchas veces vivimos con las ideas del mundo que nos dice, un día vas a estar como tú quieres. Cuando seas profesional, entonces tu vida va a tener sentido. Cuando estés casado, tu vida va a tener sentido. Entonces la gente vive sin hacer nada en muchos grandes periodos de su vida. Como no conozco a nadie, entonces no voy a preparar mi casa, no voy a arreglar mi cama, no voy a aprender a cocinar, no voy a poner decoración en mi casa, no voy a crear un ambiente de hogar para mi vida, porque todavía no estoy donde yo quiero estar. El pueblo va a tener que aprender que el desierto es el plan perfecto de Dios para sus vidas en este momento. Y en los libros de Números y Deuteronomios van a hablar directamente a la experiencia de la gente que se siente entre tierras. Israel ya fue liberado, el éxodo ha sucedido, ya recibió la ley de Dios, Levítico ha sucedido, pero no han entrado en la tierra ni en la promesa de descanso. La jornada es difícil. Este mundo está en el valle del desierto. Atrás queda la esclavitud, pero ahora tienen que darse cuenta que el calor que están sintiendo, que la tarea de levantarse, desarmar sus tiendas de campaña, es lo que Dios tiene para ellos. La promesa está en el frente, la leche, la tierra que fluye leche y miel. Pero ahí sus vidas tienen que perder el aroma de la esclavitud. Ese es parte del proceso del desierto. Ellos todavía huelen al mundo y sus vidas todavía actúan como el ritmo de gente que vivía en esclavos del mundo, y Dios va a utilizar el desierto para que ellos ganen una nueva vida y reflejen el carácter de su Dios
del Dios que los ha libertado. Sus vidas van a tener que venir a exhibir la santidad de Dios. Están entre dos tierras. Eso requiere un proceso de despojarse de sus vidas viejas, cuando van a comenzar a dudar y pensar, esas pirámides que construimos. Y se les va a comenzar a olvidar esa tierra prometida. Esa jornada es clave para el corazón del pueblo. La esperanza de un futuro va a estar mezclada en el cansancio de esa larga jornada en el desierto. La fidelidad de Dios va a estar mezclada en el desierto con las dudas de la arena y el calor. El avance va a estar mezclado con varios deslizones y pasos hacia atrás, cuando sus corazones, en lugar de sentir arrepentimiento, van a sentirse enojados y van a sentir el desgaste físico y el desgaste espiritual y van a encontrar esconderse en satisfacciones de pecados temporales. El avance a la tierra prometida también va a tener deslizones, si podemos decir esa palabra, de la gente que va en proceso. Días donde la presencia de Dios se siente verdadera y la pueden ver. Van a haber días donde el sol es tan fuerte que se les va a olvidar que el Señor está con ellos. Y ese es parte del proceso que el Señor va a utilizar, de llevarlos a través del desierto para formar sus corazones a través de 40 años. Aunque solo estaban semanas de distancia de la tierra prometida, sus corazones todavía no estaban listos. Y el Señor necesitaba que su corazón viniera a ser como el corazón del Señor. Entonces vamos a ver en la jornada de peregrinaje del pueblo de Israel que no caminan en línea recta. Caen en incredulidad, caen en la nostalgia de desear el cautiverio. Estos libros entonces nos van a dar un testimonio increíble para nuestras vidas. La fidelidad de Dios es inquebrantable. Él no abandona al pueblo, aunque el pueblo constantemente va a dudar y va a desear regresar. Entonces lo que vamos a ver acerca de Dios es que Dios camina con ellos. A través de la columna de fuego, Dios va a estar presente en el pueblo. Dios no los va a dejar. Pero debido a su rebeldía y debido al amor de Dios, el Señor va a traer castigos. Castigos que van a buscar matar al viejo hombre. Y en medio de este desierto, el Señor va a proveer constantemente maná y agua, maná y agua, maná y agua, para que ellos aprendan a desarrollar un nuevo apetito, un apetito por la palabra de Dios, un apetito por esa relación con Dios. Dios los va a corregir como con la vara de un buen pastor. Va a buscar que su entendimiento sea puesto en la ley y no en lo que ellos han aprendido de la cultura del mundo. ¿Y cuál va a ser esto? El propósito de todo esto, que sus corazones sean renovados una y otra vez en el pacto del Señor. La lección central que vamos a ver en estos dos libros es que nuestra estabilidad no depende de nuestras circunstancias, de geografía, economía o las circunstancias que estamos sucediendo, sino en la relación con este Dios que es fiel, que acompaña. Estos dos libros nos enseñan a confiar en Dios cuando todo parece inestable. Y es aquí donde comenzamos con el libro de Números. En Números podemos ver al Dios que acompaña al pueblo que duda. Todo a través de Números el pueblo está dudando. ¿Qué es lo que dice este versículo? ¿Alguien lo puede leer? Está en la pantalla. ¿Sí? ¿Se ve? Okay. Sí se puede, sí se puede. Si alguien puede leerlo, Números 1, 1 y 2. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los hombres, todos los varones por sus cabezas. Amén, amén. Este libro comienza situando la revelación de Dios, no en un palacio, pero en medio de un mundo de dificultad para el pueblo.
Lo que podríamos decir, Números comienza recordándonos a nosotros que Dios habla en el desierto. Y eso es un buen mensaje que un día pueden predicar. Dios habla en el desierto. Cuando la gente se siente lejos de donde quisieran estar, Dios habla en el desierto. Entonces vamos a ver ese panorama de números. El título nosotros le llamamos números porque así fue traducido desde la Septuaginta, pero números en hebreo no es un nombre original. La palabra es Bemidbar, no significa números, pero significa en el desierto. Este es el libro donde vemos al pueblo en el desierto. Entonces tenemos que darnos cuenta, Dios le habla al pueblo en el desierto. Dios desea que ustedes en el desierto de sus vidas sepan que Él habla. El título de números lo hemos tomado porque al principio y al final de este libro hay dos grandes censos. El primer censo cuenta la vieja generación entre números 1 al 46. Se contabilizan todos los hombres de guerra que han salido de Egipto y se cuenta que son 603,550 hombres. Y cuando el segundo censo es dado 40 años después, en números 26, 1 al 65, hay 600,001 hombres, 730 están contabilizados. Toda la primera generación muere. Y la segunda va a estar lista para entrar a la tierra prometida. Entonces, este libro cubre aproximadamente 38 años de historia. Algo que vamos a ver aquí en la narrativa de números es que se puede dividir números en tres movimientos geográficos. El primero es del capítulo 1 al capítulo 10. Vemos el pueblo enfrente del monte Sinaí, donde están siendo preparados. Dios está preparando sus vidas para que vivan una vida de orden. En el Sinaí, Dios le habla a Moisés. Necesitamos poner y preparar al pueblo, lo tenemos que poner en orden. El pueblo se tenía que organizar militarmente, socialmente, culturalmente bajo el pacto. El enfoque era, sus vidas tienen que estar en orden y ustedes tienen que vivir en santidad porque Dios está presente en medio de ustedes. Entonces la organización del campamento lo vemos en números 2 y Dios establece un orden geográfico preciso dónde va a estar el tabernáculo, dónde va a venir el sacerdote a reunirse con el Señor, dónde va a venir el pueblo y dónde va a estar cada familia presente, simbolizando que Dios está presente en nuestras vidas y que el culto de adoración es un culto ordenado. La gente no puede hacer lo que le da la gana, tienen que seguir lo que el Señor ha establecido. La bendición sacerdotal también es dada como parte de ese orden. Es en número 6, 24 al 26, que antes de marchar, antes de que el pueblo tenga que hacer nada, la bendición del sacerdote tiene que venir. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. El pueblo tenía que vivir en ese orden, sabiendo que el orden les traía una nueva vida y disciplina donde Dios los iba a bendecir. Pero no solo bendecir, sino que ahora Dios los iba a guiar. Y en números 9, 15 al 23, la nube de día y el fuego de noche dictaban el ritmo del pueblo. Y el texto dice, al mandato de Jehová los hijos de Israel partían y al mandato de Jehová acampaban. Solo pónganse a pensar en esa realidad. En medio del desierto, Dios está hablando. En medio del desierto, Dios está invitando al pueblo a vivir una vida ordenada. En medio del desierto, Dios quiere que sus vidas sean bendecidas por medio de su palabra constantemente. Pero en medio del desierto, Dios no quiere que su pueblo haga lo que ellos creen que sería mejor hacer. Él quiere que el pueblo se acostumbre a moverse cuando la columna se está moviendo y a detenerse y descansar cuando le he dicho, tranquilo. Como plantador yo tuve que aprender eso y es caminar al paso del Señor. Godspeed es un dicho en los Estados Unidos, en inglés. Camina a la velocidad de Dios. Cuando manejamos en el freeway, a solo que estemos en tráfico, manejamos a 70, 75 millas por hora,
Si están en Texas, a 85 millas por hora, manejamos rápido. Pero cuando el Señor Jesús caminaba las tierras de Jerusalén, la caminaba a 3 millas por hora. Su ministerio conoció gente, su ministerio influenció gente, él entró en las vidas de las personas y la gente miraba sus vidas. Y como plantador, cuando un mentor me recordó de eso, me dijo, tienes que caminar tu comunidad, tienes que caminar a la velocidad de Jesús para que tu ministerio verdaderamente tenga impacto. El pueblo tenía que aprender a caminar donde Dios estaba. Y el Señor es el que determinó que para que ellos llegaran a la tierra prometida, Él iba a parar por 40 años en el desierto para amoldar sus corazones a seguir en pos de un Dios santo. Entonces en el desierto vemos que suceden diferentes cosas. En el desierto sucede la rebeldía y el castigo. El tema central que sucede en la presencia de Dios es la impaciencia del pueblo. El pueblo está impaciente. Dios les está estableciendo orden. Dios quiere hablarles, pero el pueblo se convierte en una persona impaciente y la impaciencia les lleva a la rebeldía. El corazón de la historia de Números es la crónica de ese ciclo donde comienza la impaciencia que lleva a la murmuración, que les lleva a la incredulidad y que les lleva a la necesidad de recibir juicio. La generación que salió de Egipto es condenada a todo a morir, porque comienzan a desesperarse. El Señor va a tener que venir con fuego, con castigo. Y en Números 11 al 21 vemos lo bajo del pueblo. Y vamos a ver la gracia de Dios. En Números 11 del 1 al 6, si alguien podría leer esos 6 versículos, vemos la queja constante. Dice, el pueblo comenzó a quejarse en la adversidad, a oídos del Señor. Y cuando el Señor lo oyó, se encendió su ira y el fuego del Señor ardió entre ellos y consumió un extremo del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró al Señor y el fuego se apagó. Y se le dio a aquel lugar el nombre de Tabera, porque el fuego del Señor había ardido entre ellos. El populacho que estaba entre ellos tenía un deseo insaciable. Y también los israelitas volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos dará carne para comer? Nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Pero ahora no tenemos apetito, nada hay para nuestros ojos excepto este maná. El pueblo no solo está ignorando la provisión divina de Dios que les está dando maná, sino que comienzan a despreciar la provisión del Señor. Se quejan y comienzan a quejarse por la influencia del mundo. Mencionó los extranjeros, aquellos que se habían unido al pueblo porque ellos iban en pos de algo emocionante hacia la tierra prometida. Gente de otros pueblos y naciones comenzaron a meterse en medio de ellos y ellos les dijeron, sería bueno comerte un In-N-Out en este momento. Y la gente dice, de verdad, no, Moisés, necesitamos que nos alimentes. La gente se contagia de las palabras del mundo que se está metiendo al pueblo y el anhelo de comida de Egipto crece en sus corazones y comienzan a menospreciar el alimento que viene de la mano de santidad de Dios. El alto Dios, a pesar de esto, en respuesta al clamor de Dios, de Moisés, Dios no va a desechar el clamor de su pueblo. A cambio, Él va a buscar que haya mayor acceso a cubrir las necesidades del pueblo y el Señor le va a dar a Moisés 70 otros hombres, otros líderes, ancianos, y el Señor va a derramar su espíritu sobre ellos para que comiencen a hablar y a pastorear al pueblo de una mejor manera, reafirmando el propósito de Dios que Él quiere liderar a este pueblo. A pesar de que ellos están comenzando a murmurar, a quejarse, Dios desea que el pueblo sea mejor pastoreado. Y lo vemos. Cuando el pueblo se queja, Dios va a tener que tener una decisión y les va a dar carne.
pero les va a dar carne como juicio. Y el cumplimiento de su deseo se convierte de repente en castigo, que a veces nos damos cuenta que Dios le entrega a la gente exactamente lo que quieren. Y una vez lo reciben, demuestra el corazón insatisfecho de esas personas. En Números 11:33, aún estaba la carne en los dientes de ellos, antes de que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Aunque la gente ya estaba comiendo carne, sus corazones verdaderamente estaban insatisfechos. Entonces, vemos en ese ejemplo que el pueblo está en ciclos de murmuración, de rebelión contra el Señor. En otro ejemplo que encontramos en Números, lo encontramos en Números 11 y 13, y es donde el Señor les ofrece la visión para que ellos sepan que hay un oasis en la tierra prometida para ellos. Pero el pueblo va a reaccionar con imagínense, ya no es incredulidad. Ahí está. Ese es el punto donde el Señor nos comienza a enseñar. Ese es el segundo ciclo de queja del pueblo. La promesa está de que Dios les ha dado una tierra prometida a ellos. Hay una promesa de Dios. Espías son enviados para que observen lo que el Señor les está dando en sus manos. Pero alguien lea Números 13:32. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Sí. El miedo que el pueblo exhibe es errático, más bien es la negación del poder de Dios. El Dios que lo sacó de Egipto con 10 plagas, con mano fuerte, en manos de águila, que abrió el mar rojo, que les ha dado alimento en el camino. El pueblo está diciendo, pero nuestro Dios no tiene poder para esos gigantes. Aunque 10 de los espías estaban asustados, Dios les da palabras de promesa y de esperanza en la voz de Caleb y Josué. Aunque están superados por el número, ellos ven a los gigantes no como un obstáculo, sino como alimento, como pan. En Números 14, 8 y 9, Caleb y Josué dicen, si Jehová se agrada de nosotros, Él nos llevará a esta tierra. No sean rebeldes contra Jehová, ni teman al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. El Señor les estaba dando palabras de esperanza por medio de líderes que habían caminado junto con ellos. Pero el pueblo le estaba permitiendo a la incredulidad que le robara la herencia que el Señor les estaba ofreciendo. Y eso es exactamente lo que va a suceder. La incredulidad es el pecado que inhabilita al pueblo de entrar en la tierra del reposo. En Números 14, 29 y 34 dice, en este desierto, ese es Dios hablándole al pueblo incrédulo, en este desierto caerán vuestros cuerpos conforme al número de los días, 40 días. Llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. El pueblo demuestra rebelión, incredulidad. Aunque hay palabras de fe para que su corazón tenga fervor al oír la voz de Caleb y Josué, la realidad es que no están interesados, están cansados. Su antiguo yo, el hombre que ha sido esclavizado en Egipto, continúa queriendo vivir su vida de esa manera. Y lo que sucede como consecuencia y lección es que este pueblo no hereda la tierra prometida. Después vemos otro rebelión que sucede en esta sección. En Números 16, la rebelión de Coré. Vemos al pueblo lleno de arrogancia.
La rebelión no es por comida esta vez, sino por autoridad. Ya se quejaron de la comida, ya se quejaron de la tierra prometida, ahora también se quieren quejar por la autoridad. Coré, Datán y Abiram desafían el orden sacerdotal que Dios había dado. Desafían el orden de líderes que Dios había establecido, que Dios había mandado para que el pueblo viviera en santidad. Aunque Dios había determinado el orden para que el pueblo supiera cómo vivir una vida santa, estos hombres dijeron, nosotros somos también educados del mismo seminario que Moisés y Aarón. Nosotros también hemos caminado por las mismas cosas y nosotros deberíamos de ser líderes también. ¿Por qué someternos a esos hombres que son como nosotros? Y en Números 16:3 dice, basta ya de vosotros. ¿No es verdad que toda la congregación es santa y en medio de ella está Jehová? ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Un corazón arrogante, diciéndole al Señor, ¿por qué? ¿Por qué te han nombrado a ti? ¿Por qué eres tú especial? El pueblo vuelve a rebelarse contra el Señor. Y Dios va a defender su propia santidad. Y el orden que Él estableció para proteger a su pueblo, Él va a mandar un juicio inmediato y terrible, enfatizando que su presencia demanda la obediencia a su estructura. El juicio es la demostración. Son echados de la presencia del Señor y es un juicio que demuestra que la santidad de Dios no va a tolerar un corazón obstinado. Y en Números 16, 32 y 33 dice, y la tierra abrió su boca y se los tragó a ellos, a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol. Rebelión. Un Dios santo. Un Dios que les está invitando a saber cómo vivir en santidad frente a Él. Y un pueblo que se queja y se queja y se queja de lo que Dios le está dando. ¿Quién tiene una reflexión, algún pensamiento mientras tomo? Hace como unas dos semanas, tal vez un mes, se nos fueron buenas personas de la iglesia y estaba pensando ahorita en lo que muchas veces había como alguna clase de inconformidad o queja y el proceso que describió de primero viene la impaciencia, ¿no? Después la murmuración y eso lleva a la incredulidad y después de cierta manera recibir juicio. Tal vez Dios les concede estar en un lugar donde se le está dando por su lado, pero es para juicio, no para salvación. Y seguimos orando por ellos, pero sí es algo que puede pasar especialmente en las iglesias reformadas cuando hay personas que tal vez no están de acuerdo con la liturgia o con algo, ¿no? Y quieren las cosas a su manera, quieren que sus necesidades sean suplidas, pero no están enfocándose en el llamado que Dios le está haciendo a que tengan santidad y comunión con Él, que es más importante que sus necesidades. Bueno, no digo que no sean importantes, pero es más importante esa relación y esa acoplarse a Cristo, ¿no? Moldearse conforme a Cristo. Creo que eso es lo que pasa muchas veces en la iglesia. ¿Es verdad? Yo estaba leyendo un libro de los puritanos y está este pastor dando testimonio que él siempre, por 7 años, había visto a esta pareja venir a la iglesia. Siempre les daba la bienvenida, siempre predicaba y siempre salía para dar la despedida. En el año 7 viene un hombre y le dice, pastor, finalmente, sus sermones están mejorando. Y después de 7 años. Y él estaba reflexionando en su diario, porque era el diario de este pastor, y dice, finalmente este hombre, después de 6 años, vino con un corazón preparado para escuchar la palabra del Señor. Y el Señor, por primera vez, le permitió oír con ojos de un corazón transformado.
Por 6 años él había llegado, yo ya sé lo que esto es. Este pastor no es bueno, no es tan educado. Llegó con un estándar humano. ¿Qué voy a recibir yo de él? ¿Qué voy a recibir de yo de él? Y en el proceso de estar presente, el Señor había hecho su corazón blandito. Y desde entonces comenzó a disfrutar la predicación de la palabra. Por eso en los círculos reformados hablamos de que el pueblo es llamado a adorar. Por eso se comienza el culto. El Señor te invita a adorarle. ¿Por qué? Porque necesitamos un cambio de corazón. El Señor me está llamando. ¿Estoy preparado para adorarle? Señor, prepara mi corazón este domingo para ir a tu casa. Y el pueblo tiene que ser entrenado constantemente. Si la gente no viene preparada para dejar en la puerta, Señor, prepara mi corazón, permíteme oír tu palabra, amar a los hermanos, disfrutar las canciones y las líricas, aunque estoy abrumado por mis problemas, permíteme cantar, permíteme estar gozoso y escuchar para que estés en la correcta posición. Cuando el pueblo no lo hace, murmura, se queja y el enemigo les roba, como las semillas. Nuestra comunidad siempre experimenta los pajaritos que andan robando la semilla, que caen. La semilla es buena, pero los pajaritos de la vida vienen y se lo comen, la comida. El pueblo nos enseña que necesitamos preparación de nuestro corazón. ¿Alguien más? Reflexionando acerca de estos ciclos de rebelión en el pueblo que vemos aquí. Algo que sucedió en nuestra iglesia fue de que hubo una gran división y bastante gente se fue porque nuestro pastor trajo la doctrina de la práctica del verbo Okay. y se fueron como más de la mitad de la gente porque no lo querían practicar. Y el pastor dio una enseñanza, pasó un tiempo, pero la gente no lo quiso practicar. Y él no dijo que lo debían de practicar si querían asistir ahí. Estaba animando a los hermanos, a las hermanas que lo practicaran y hasta que se fueron y nunca regresaron. Sí. La necesidad de abrir la palabra del Señor y estar convencidos que lo que estamos anunciando y predicando es la voz del Señor. Porque lo que el pueblo estaba aprendiendo aquí es que sus pensamientos tenían que ser los pensamientos del Señor. Que sus oraciones iban a tener que venir de la palabra del Señor. Que su manera de soñar y pedir y desear cosas iba a tener que ser transformada por la palabra del Señor. Y cuando nuestra comunidad y nuestros corazones y nuestras iglesias se les olvida invitar a la gente a evaluar y a filtrar toda la vida por medio de la palabra del Señor, terminamos diciendo, no, esta iglesia no satisface los deseos que yo vine a recibir. Entonces se van. Y pastores también que dicen, la comunidad no satisface los deseos que yo quiero obtener. La gente termina yéndose. Y no es nuevo, ha sucedido. Aún con el pueblo que ha visto la presencia de Dios manifestarse frente de ellos, visiblemente, detrás de ellos y en medio de ellos. Así que continuemos. Pero en medio de la rebelión de un pueblo, Dios hace invitaciones que son de castigo y de una alerta de que su gracia está presente. Y es cuando comenzamos a ver en Números 21, 4 y 6, el pueblo es rebelde, el pueblo está recibiendo juicio, el pueblo está siendo impaciente y está hablando constantemente contra Dios. ¿Alguien puede leer Números 21, 5? Y habló el pueblo contra Dios, contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene paz y paz y de este pan tan. El pueblo está insatisfecho.
Están viviendo vidas de esclavos, deseando esclavitud y están desechando a su Dios. Entonces viene el juicio. Y en medio del juicio, aunque Dios sabe que el pueblo necesita volver a Él, le permite que vengan serpientes y los comiencen a picar. Pero en medio de este evento, Dios provee mediación y salvación radical y singular. Un símbolo que era utilizado y conocido como maldición, ahora va a traer para ellos la cura. Y Números 21:8 dice, y el que era mordido y mirare a la serpiente de bronce, vivirá. Póngase a pensar en eso. Sus vidas están diciendo, no quiero nada de Dios. Están quejándose contra su Dios. Y en efecto simple, Dios les va a dar una lección a ellos de fe que se va a convertir en el antídoto contra el juicio. Miren a la serpiente y obtengan salud. En Juan 3, 14 y 15, Jesús está diciendo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga la vida eterna. Números fue escrito para enseñar a la nueva generación y a nosotros que incluso cuando fallamos hasta el punto de la muerte, Dios ha provisto una solución de gracia que solo requiere un simple acto de fe, mirar y vivir, mirar a la cruz y vivir, mirar al símbolo de maldición que nos merecíamos y obtener la bendición que se encuentra ahí presente. La fidelidad de Dios supera la incredulidad del hombre. Lo aprendemos que en el desierto, entonces, su meta en el desierto es enseñarle al pueblo. El libro de Números se escribió para los sobrevivientes. Todos sus papás murieron en el desierto. La generación que estaba a punto de entrar a Canaán dijeron, no, es imposible. Oyeron la voz de los 10 espías, no oyeron la voz de esperanza. Y la lección principal es reforzada en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 10, 6 y 11, si alguien lo leyera. 1 Corintios 10, 6 y 11. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y el 11. Sí. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para molestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Sí. Amén. Pónganse, escuchen la voz el consejo del desierto. En el desierto somos recordados a confiar, a no quejarnos. La queja es peligrosa. La queja va a traer consigo descender a lugares donde el Señor nos está diciendo no descienda. El libro de Números es una advertencia solemne. La incredulidad es el pecado más costoso. Quita y quita y quita y toma y toma y toma y te aleja del Señor y fractura tu vida. La incredulidad se convierte en murmuración, que es la incredulidad en alta voz. Comienza primero la duda, después el pensamiento, y si no tomas control de él, comienza a salir de tus labios. Y el objetivo final es persuadir al pueblo de Dios que no confíe en el Señor. Pero el desierto es el lugar donde el Señor va a animar a su pueblo a tener fe, anclada en el carácter de Dios y sostenida por su gracia, para que al verle a Él y al correr a Él y al depender de sus palabras, hereden las promesas que Él les está ofreciendo. Ese es el reto. La gente estaba en las fronteras de la tierra prometida. La renovación y la esperanza estaban disponibles para ellos, pero la duda, la murmuración, les llevó a ser faltos de confianza en el Señor y perdieron la herencia, la incredulidad. Por amor a estar comiendo, por el deseo de querer
Los tesoros que estaban en el pasado quedaron insatisfechos de todo el pollo frito que se estaban comiendo. Es una locura. Renovación y esperanza lo vemos en los capítulos 22 al 36. El surgimiento de una nueva generación viene. Dios comienza a derrotar a los enemigos y a preparar el pueblo para la batalla final. Los niños se han convertido ya en jóvenes, sus padres han muerto y ahora el Señor está utilizando a este nuevo grupo militar para ganar las batallas. Y Dios comienza a proteger a su pueblo, porque de repente, vamos a ver que tengo mis slides. Vamos a ver, me perdí por aquí. Vamos a darnos cuenta. Dios comienza a proteger a su pueblo y en Números 22 al 24 nos damos cuenta que se levanta un rey que trata de contratar a un profeta para que maldiga al pueblo. Pero Dios no está de acuerdo con la maldición que este rey está tratando de traer contra el pueblo. Entonces Dios va a venir a convertir la maldición de este profeta que ha sido contratado. Y este profeta en Números 24, 17 va a dar una profecía por la palabra del Señor. Y la profecía es que saldrá una estrella de Jacob y se levantará el cetro de Israel. Comienza a ver la profecía de aquella estrella que en el tiempo que ahora celebramos de Navidad iba a anunciar la venida del Salvador. No solo hay un nuevo pueblo que está siendo entrenado ahora para ganar batallas. No solo hay un Dios que está protegiendo a un pueblo que el mundo quiere maldecir, pero ahora Dios comienza a levantar nuevos líderes. En Números 27, 18 al 23, Moisés no va a entrar a la tierra prometida. En Números 20, Moisés peca contra Dios y ahora en el capítulo 27, Dios está transfiriendo su autoridad a la vida de un nuevo joven. El joven que vio la tierra prometida y dio voz de esperanza. Y Dios le dice a Moisés, toma Josué, hijo de Num, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Es ahí donde el Señor comienza a trabajar en medio de su nueva comunidad para que haya un nuevo líder en medio de la comunidad. Tomemos un descanso en este momento.